Buenas tardes. A continuación nos permitimos dar el parte médico relacionado con la COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este miércoles 31 de marzo. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias, para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Reiteramos, la pandemia sigue y no es momento de bajar la guardia. Es muy importante que todos, en especial los adultos mayores o personas con enfermedades previas, acudan de inmediato al hospital apenas detecten los síntomas de contagio como fiebre, tos, dolor de cabeza, falta de oxigenación. En el hospital, un equipo de especialistas podrán ayudarlos y evitar que la enfermedad se complique. Para seguir protegiendo la salud de los yucatecos y evitar un incremento en el número de contagios, del 26 de marzo al 11 de abril próximo permanecerán cerrados tanto el tránsito vehicular como el peatonal, los malecones tradicional e internacional de Progreso, así como el ingreso a la playa. Por gestiones del gobernador Mauricio Vila Dosal, la Federación ha enviado miles de vacunas contra el coronavirus a Yucatán. El lunes 29 llegaron a Yucatán 11.740 vacunas contra el coronavirus para continuar con la aplicación a adultos mayores en los municipios del interior del estado que se darán a conocer próximamente. El viernes 26 llegó a Yucatán un lote de 28.440 vacunas para adultos mayores. Este lote se está aplicando en los municipios de Etzán con un avance del 74%, Cinzantún 86.6%, Ceyé 80.8%, Panabá 44.6%, Celestún 75.9%, Cacalchen 72.1%, Joctún 86%, Cenotillo 86.7%, Muxupip 93.6%, Chiquinzonot 71.2%, Tequit 85.3%, Opichén 37.7%, Tixcacalcupul 75.3%, Maní 68% y Temax con 82.2%. También en estos momentos se está aplicando vacunas para adultos mayores en los municipios de Chemash con un avance del 37.4% de las dosis recibidas, Izamal 92.3%, Oxcuxcap 69.3% y Río Lagartos con 65.1%. Las vacunas que fueron destinadas a adultos mayores de Acanqué, Aquil, Butzós, Chichimilá, Espita, Junucmá, Canacín, Peto, Progreso, San Felipe, Temozón, Tecash, Ticul, Tinum, Tizimín y Tixcocop ya se aplicaron en su totalidad. Se recuerda que las vacunas se ponen a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del gobierno federal, quien está a cargo del proceso de citas y registros. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 216 pacientes en hospitales públicos. 30.562 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% de total de contagios registrados, que es 34.977. Hoy se detectaron 51 nuevos contagios de coronavirus, 34 en Mérida, 5 en Canacín, 2 en Junucmá y en Humán, 1 en Acanqué, Butzós, Maxcanú, Tecash, Ticul, Tixcacalcupul, Tizimín y Valladolid. De los 34.977 casos positivos, 281 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 21.836 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 6.196, en la zona oriente 5.807, en la zona centro 2.063, en la zona sur 3.022, en la zona poniente 4.748. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 9 fallecimientos. Son 5 hombres y 4 mujeres, de un rango de edad de 36 a 69 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, inmunosupresión e insuficiencia renal crónica. 5 residían en Mérida, 1 en Acanqué, 1 en Progreso, 1 en Ticul y 1 en Humán. En total son 3.790 las personas fallecidas a causa del coronavirus.
De los casos activos, 409 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 216 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno federal. Este es el reporte del día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando e informando todos estos datos todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.